me estoy dando cuenta que no es lo mismo estar de oidora que de hablar, ¿verdad? Así es que, bueno, igual, me van a perdonar si en algunos puntos no me van a entender, pero le pido a Dios que lo que yo quiera explicar, por favor, se me sea entendido. A mí me dieron el versículo de Juan 14:16 y dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y investigando un poquito dice que, ¿qué significa rogar? Dice que es pedir, solicitar, y que en el diccionario, pues dice que es solicitar para obtener aquello por lo que vamos a rogar, ¿verdad? Por lo que estamos pidiendo. Sí se me oye, ¿verdad? Va. Entonces dice que la petición por la que nosotros estamos llegando a los pies de nuestro Padre debe de ser eh, con una definición, hermanas, porque a veces, y yo ahora me he dado cuenta, estudiando un poquito acá, que a veces nosotros en las oraciones las hacemos como así, como por inercia, por a la loca, podríamos decir, ¿verdad? Pero leyendo la palabra, y es por eso que ahora en realidad uno cada día aprende, aunque sea un poquito, o tal vez no aprender, pero meditar en lo que ya hemos escuchado, en lo que ya sabemos, que hemos leído, pero que como que de repente dice uno, Señor, perdóname, aquí estoy mal, ¿verdad? Porque dice que es hermoso cuando dice, y yo rogaré al Padre. Y esas palabras son de Jesucristo, ¿verdad? Porque esas palabras son cuando Él dice, le están preguntando a sus discípulos que cuando Él se vaya, que no entendían, pues. Entonces, sí, y es hermoso saber que tenemos a alguien que ruega por nosotros. Y nosotros en nuestras oraciones, sí sabemos que vamos al Padre y al final decimos, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, ¿verdad? Y hasta allí, pero a veces no le hemos puesto la verdadera atención que se debe de poner con respecto a lo del Espíritu Santo. Hermana, fíjense que cuando yo llegué, ya vamos a llegar ahí al punto donde dice que el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles, hermana. Eso es algo hermoso cuando nosotros vemos que hay alguien más que es parte de la misma Trinidad, pero que sabemos eso, ¿verdad? Entonces dice que el ruego o la solicitud que se menciona en el texto viene a solicitar directamente, dice, que Jesús el Cristo es nuestro intercesor, dice, de nuestra vida, ¿verdad? Y es el que intercede por nosotros. Entonces, pero a lo largo de la Biblia también tenemos muchas oraciones hermosas, hermanas, que podemos encontrar y que muchos personajes oraron, rogaron, y dice que esa palabra a nosotros rogar no nos debe de hacer sentir como como que nos rebajamos, hermanas, porque, y sin embargo, llegar a los pies de nuestro Padre implorando, porque es un ruego, es implorar, ¿verdad? Por lo que nosotros estamos anhelando que se nos escuche. Dice, esa solicitud dice que debe de ser primeramente, y ya todas lo sabemos, primeramente hacia el Padre, ¿verdad? Porque dice que Él es el único que tiene la capacidad o el poder, ¿verdad?, de cumplirnos todas esas nuestras necesidades,
pero a través de su Hijo Jesucristo. Porque las peticiones, dice que a veces nosotros, como les decía al principio, las hacemos como en una forma mecánica. Entonces, pero ya vamos a ver cuando dice allá en Juan 16:23, que, que nuestra tristeza se convertirá en gozo, porque a veces nos abruman, hermana, los problemas. Y llega un momento en que no encontramos ni las palabras para acercarnos a nuestro Dios. Entonces, ya vamos a ver cómo es que el Espíritu Santo nos ayuda a que esas palabras salgan de nosotros para darnos a entender, porque dice que a veces ni nos damos a entender, ¿verdad? Cuando estamos ante un problema que no, como que se nos cierra nuestra mente y solo podemos caer de rodillas, orar y llorar. Bueno, a mí me ha pasado muchas veces y por eso es que tal vez ya me han escuchado decir muchas veces, oremos, lloremos, vamos a nuestro Padre, vamos, pidámosle, confiemos, pero como que hay momentitos como que se nos olvida ese poder que Dios tiene para ayudarnos en todas nuestras tribulaciones. Dice que el rogar no debe de ser como una palabra que va a estar en nuestra boca simplemente, ¿verdad? Así como a veces pedimos nosotros cuando éramos niñas, o a veces, bueno, a mí me toca decirle a mi esposo, mira, ¿tenés dinero? Necesito ir al mercado, ¿verdad? Entonces, pero hay momentos en que me siento así cuando él dice, solo esto tengo. Entonces, a veces podemos nosotros caer en algún momento pensar, ay no, pero yo tanto que le pido a Dios. Y es ahí donde debemos de reaccionar. ¿Y yo qué le doy a Dios? ¿Verdad? Porque a veces solo pedimos, pedimos, pedimos y no damos nada. Entonces, dice que el rogar al Padre no solo demuestra nuestra dependencia de Dios, sino también nuestra dependencia de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? De esta manera dice que es de donde nace esta petición de Jesús al Padre para que no nos dejara desamparados ni abandonados a los cristianos, hermana. Luego de su partida, porque esa fue la promesa, ¿verdad? Porque en Juan 16:23 vemos que dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Entonces nos está ahí él corroborando que pidamos, que le pidamos a Dios, ¿verdad? Porque Jesús justamente dice que fue el que llevó todos nuestros pecados, ¿verdad? La cruz. Y juntamente con él se van nuestras tristezas, nuestras preocupaciones. Entonces, porque esas tristezas, los ruegos, ante los ruegos, los problemas, se van y se convierten en gozo, hermanas. La tristeza de aquello que a veces nos hunde, como les digo. A veces podemos haber enfrentado problemas que no encontramos palabras y nos encontramos hundidos en una oscuridad del cual cuando Dios nos contesta rápido, y eso es lo que a nosotros nos gusta, que Dios nos conteste rápido, ¿verdad? Y a veces tenemos que esperar. Y cuando sentimos el silencio de nuestro Dios, es cuando perdemos ese gozo, ¿verdad? El gozo como hijas de Dios que debemos mantener en nuestra vida se pierde. Entonces, pero también debemos de saber que estas promesas fueron dadas a sus hijos, ¿verdad? A los que cumplimos sus mandamientos. Y por eso el llamado es a luchar, a cumplir sus mandamientos, hermanas. Porque el consuelo, el escuchar nuestros ruegos, no es, hermanas, para todo el mundo. Él murió por todos, pero no todos tienen esa bendición como la tenemos nosotros. Y esa es la seguridad que nosotros debemos de tener.
¿verdad? Y que cuando tengamos problemas de cualquier índole, hermanas, no vayamos donde la vecina, no vayamos donde la amiga, donde la compañera, vayamos donde nuestro Dios. También sé que en algún momento en nuestro medio tenemos siempre a alguien como con más afinidad, decimos, ¿verdad? Y vamos y le contamos nuestra tristeza, nuestras preocupaciones. Pero ¿por qué no ir directamente al Padre, verdad? Desbordarnos ante nuestro Dios y decirle qué es lo que nos pasa, pues, porque a veces queremos que nuestra amiga nos consuele y a veces nos dan consuelos equivocados, ¿verdad? Y a veces también podemos equivocarnos cuando vemos a alguien que está de rodillas y que, bueno, se dice que un amigo le pregunta a otro y le dice, ¿y vos por qué orás? ¿Y qué ganas con orar? Y dice que le contesta el otro, no, no gano nada, pero sí pierdo. Ajá, y entonces, y entonces, ¿de qué te sirve estar ahí orando? Pierdo el miedo, le dijo, pierdo la intranquilidad, pierdo, le dijo, todo lo que me agobia, pierdo el rencor, pierdo la cólera. Hermanas, son cosas que a veces nosotros no las vemos de esa manera cuando hablamos de perder, porque a veces comparamos el perder con algo diferente, no nos ponemos a pensar en que, bueno, si yo pierdo el rencor, ah, habemos personas que decimos, no, si yo soy así, mi carácter es así y nadie me puede cambiar. Pero no, hermanas, debemos de meditar, pensar en todo esto que vengo mencionando, ¿verdad? Que ya sabemos, como les dije, todas ya sabemos eh, qué es lo que pasa, pues, ¿verdad? En nuestra vida. Y en vez de quejarnos, porque eso de quejarnos, hermana, y, y estar allí como llorando todo el tiempo, que, ay, me duele aquí, ay, me duele allá, ay, hermanas, de nada nos sirve, ay, no tengo esto, ay, no tengo lo otro. Es algo que, bueno, a mí eso siempre me ha hecho sentir un poquito mal cuando tengo así personas cercanas a mí que se quejan así de todo, de toda esa situación. Entonces, y cuando hay hermanas que se acercan a uno a, a pedir un consejo, uno dice, bueno, yo digo, Señor, por favor, ayúdame a dar un buen consejo. Y si yo no tengo, hermanas, en ese momento la palabra que yo considero necesaria, solo le digo, hermana, oremos. Hermana, vamos a orar, ¿verdad? Porque a veces podemos caer en situaciones donde podemos dar un mal consejo, hermanas, porque los problemas en todas las familias se nos presentan de diferentes maneras. A veces creemos, hermanas, que la felicidad, que la paz, que el gozo está solo en que yo tenga una gran cuenta en el banco, que mantenga mis billetes aquí en la bolsa, que yo tenga la mejor comida, que yo... No, no. Mire, recuerden cuando decía el apóstol Pablo, estemos contentos con lo que tenemos ahora. Allá en Timoteo también dice, gran ganancia es la misericordia acompañada de contentamiento, que si tenemos sustento y abrigo, hermana, estemos felices. Pablo también decía, sé contentarme, tanto en la abundancia como en la pobreza. Todos esos ejemplos, todas esas cosas han quedado para que nosotros fortalezcamos esos momentos de angustia, de problemas que tengamos. Y, y cuando Jesús, hermanas, dice que nos va a dejar el consolador, allí vemos que ellos como
la Trinidad, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que es la misma persona, pero que ellos hacen su trabajo, dijéramos, de diferente manera, ¿verdad? Es para que nosotros veamos la importancia que hay de dirigirnos a los tres. Fíjense, hermanas. Mire, si vamos allá a Romanos. Permítame que ya se me perdió. Romanos 8:26. Mire, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene, hermanas? No lo sabemos, dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles. Hermana, ¿y qué podemos nosotros pensar cuando dice gemidos indecibles? Pensemos un momentito. Dice que los gemidos indecibles, es la expresión, ¿verdad? Esta expresión dice que a través de la oración a veces las palabras no expresan, ay, perdón que esta cosa me está fallando, hermana, a esta hora empieza a fallar esto. Perdonen que esto a veces me empieza a fallar a esta hora. Dice que es importante que veamos cuando dice qué son los gemidos indecibles, hermanas. Los gemidos indecibles no es aquello que algunos ven como lanzar jerigonzas, no es aquello como echar espuma por la boca o exclamar con sonido raro, ¿verdad? Sabemos que la expresión del sonido indecible, hermanas, es el dolor, la angustia o la pena, dice, que en ese momento estamos atravesando. Esos son los gemidos indecibles. Imagínense. Y dice que, también dice que es aquello, esos son los gemidos, y lo indecible es lo intenso o lo extraordinario que no podemos expresar, hermana. Porque, como les decía, son emociones o sentimientos que se nos cruzan o son encontrados en esos momentos de angustia, de dolor, bueno, que como que la mente se nos cierra y no tenemos palabras, hermanas, para dirigirnos al Padre a través de su Hijo. Y dice que en ese momento el Espíritu Santo, dice, entra en acción y es el que nos hace que en realidad nosotros expresemos de la forma correcta lo que le queremos decir a nuestro Padre. En realidad, hermana, yo no sé si ustedes, de las que están escuchándome en esta hora, han pasado por diferentes problemas, pero por esas situaciones donde en realidad uno no encuentra palabras, pues, ¿verdad? Porque si nosotros vemos los ejemplos de las oraciones de hombres de la Biblia, vemos que todos tienen formas diferentes de acercarse a Dios. Y me llama mucho la atención, por ejemplo, la oración de Daniel, cuando dice, oh Dios, dice, inclina tu oído para que escuches mi ruego.
Entonces, ahí en Daniel 9, del 1 al 19, pueden ver, esa es toda una oración y tiene tantas cosas que podemos meditar en ellas que de veras dice uno, ay Señor, en realidad yo no he aprendido a orar, porque, porque con esto ahora yo me doy cuenta, hermanas, que me hace falta un montón de cómo dirigirme. Sé cómo dirigirme, sé qué decirle, pero me hace falta, y no sé si a ustedes les hará falta de igual manera, entender esta forma de cómo debemos de llegar a nuestro Padre, ¿verdad? Tenemos ejemplos también allí en Juan 17, dice él levantando sus ojos cuando estaba hablando de Jesús, imagínense, él levantando sus ojos al cielo, dice. En Segunda Crónicas también dice que levantaba Salomón los ojos al cielo. Entonces, y generalmente pues nosotros hemos aprendido, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro. Está bien, dice que es una forma de reverencia, de respeto, ¿verdad? Pero a mí me molestan porque yo aquí en mi traspatio está descubierto y cuando yo estoy lavando trastos, yo veo hacia el cielo, me encanta ver las nubes y ver los dibujitos y yo a veces me pongo a cantar, a veces depende cómo me sienta, me pongo a orar. Entonces a veces cuando está mi esposo me dice, a vos por eso no te abunda el lavado de trastos, porque mucho miras para arriba. Entonces, hermana, pero ahora me doy cuenta que no estoy mal en eso. ¿Por qué? Porque, como les digo, me encanta ver hacia el cielo y le digo, Señor, gracias por esto, gracias por lo otro. Señor, ¿cómo te pago? Señor, no tengo cómo pagarte. Y, y en estas circunstancias que les digo que a veces nos hemos encontrado y que no sé si en las que me están escuchando ya se han encontrado, donde solo dice uno, Padre bendito, ayúdame en este momento. Eh, y terminamos diciendo te lo pido todo y te lo agradezco por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos de agregarle, ahora yo me doy cuenta que debemos de agregarle, Señor, y por el poder de tu Espíritu, porque ese Espíritu es, mire, eh, hay una gran lista, hermanas, de todo lo que el Espíritu Santo hace por nosotros, fíjense. Dice que Él nos consuela, Él nos convence, Él nos guía, Él nos hace saber las cosas, dice, porque cuando el Señor estaba orando, dice, que le dijo para que sepan lo que ha de venir. Imagínense, él fue, dice, por medio de Él, nos libera del pecado de la muerte. ¿En qué momento? El pecado de la muerte, nosotros somos liberadas cuando obedecemos, ¿verdad? Cuando venimos a sus pies, nos bautizamos, acordémonos que ahí está la promesa, ¿cómo se llama? En Hechos 2:38, cuando dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, es allí cuando nosotros recibimos ese Espíritu, el Espíritu Santo. Porque, hermanas, debemos de diferenciar cuando estamos leyendo en la palabra de Dios, cuando dice, y el Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios, al Espíritu. Cuando veamos Espíritu con minúscula, no está hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, y dice que el Espíritu Santo dice que da testimonio de que somos hijos de Dios. Allí en Romanos 8:16. Les doy los textos para que ustedes lo anoten y lean, ¿verdad? Dice que Él nos otorga una nueva vida. Ahí en Juan 3:6 nos da sabiduría y conocimiento. 1 Corintios 12:8.
nos da la oportunidad, dice, de desarrollar talentos. Nos da esperanzas, allá en Romanos 5:5. También dice que nos ayuda a librarnos de la condenación. ¿Por qué? Porque en Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué, hermanas? Porque si realmente nos preocupamos por andar por las obras del Espíritu y luchamos, nos esforzamos por guardar sus mandamientos, entonces sí somos librados y nos ayuda, ¿verdad? A que seamos librados de esa condenación. ¿Por qué? Porque no podemos pensar como también algunas personas creen, no, si yo ya recibí al Señor, yo ya soy salva, yo ya no me tengo que preocupar. Claro que nos tenemos que preocupar. Si no nos tuvieran aquellos textos donde dice, sé fiel hasta la muerte, ¿verdad? No estuviera donde dice tampoco que si nosotros no guardamos sus mandamientos, no podemos ser llamados hijos de Dios. Entonces, de esta forma dice que el Consolador entra de manera activa cuando recibimos el don de Dios. La actividad del Espíritu Santo también se ve manifestado en la oración, ¿verdad? Ahí en Efesios 18 también podemos ver, hermanas, lo que nos dice. Permítanme. Efesios 2:18 dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo, mire, espíritu al Padre. También dice que Pablo acudía, dice a los hermanos activamente a través de la oración y el espíritu en sus aflicciones. Filipenses 1:19. Hermanas, tenemos tantos ejemplos, tanto consejo, tanta sabiduría en la palabra de Dios, pero que a veces posiblemente se nos, o por pereza, o por tiempo, o por falta de la misma sabiduría, que es la que debemos de pedirle a nuestro Padre, ¿verdad? Es que no nos damos a entender el ruego, ¿verdad? Que necesitamos ponerle en sus manos a nuestro Dios. Pero allí es donde también dice que nuestro Señor Jesucristo nos ayuda porque Él es el medio para llegar al Padre, ¿verdad? Y el otro consolador, pues ya sabemos que es el Espíritu Santo, aunque dice que es la misma persona, porque el Espíritu Santo es el consolador de la promesa que Jesucristo le iba a pedir, le iba a rogar al Padre que nos dejara, ¿verdad? Cuando Él se fuera. Hermanas, en realidad tenemos ejemplos desde el Antiguo Testamento donde dice que la figura de Dios representaba consuelo para el pueblo de Israel y lo representa ahora para nosotros también. Allá en Isaías 66:13 tenemos ejemplo cuando dice que le pedían a Dios para que protegiera a su pueblo. Isaías 57:18, Isaías 66:13. También tenemos muchos hermanos, ejemplos, donde dice que el Espíritu Santo es el otro consolador. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos quedamos con que Dios nos ayuda, nos consuela, ¿verdad? Y se nos olvida, como que se nos olvida. Bueno, yo he sentido, leyendo un poco en esto, he sentido que como que al Espíritu Santo no le damos como, no digo la importancia, pero ese,
como les dijera, hermanas, perdonen que no soy muy fluyente de palabras. No es como dijéramos, no sería como la parte básica también, y claro que sí, porque dice que 3 son los que dan testimonio, ¿verdad? Y esos 3 son uno. Pero yo la verdad me he quedado muy pensativa, hermanas, y sé que de ahora en adelante tengo que clamar a ese Espíritu Santo para que por favor, sé que lo recibí, sé que si yo lucho eh, por apartarme de lo malo, sé que es la obra del Espíritu Santo, pero como que no he meditado mucho en la importancia, lo importantísimo, digamos, ¿me entienden? Que tiene el trabajo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, hermanas, yo pues me he dado cuenta. Yo siempre digo, a todas nos hace falta mucho. Nadie puede decir, no, yo ya lo sé todo, no, yo ya sé que, ay, ¿y a mí qué me van a decir? Porque habemos personas que creemos que porque sabemos, hemos leído, como dicen, de pe a pa la Biblia y que me puedo un montón de versículos. Ya con eso, no, hermanas, no es eso. Porque yo puedo saberme de memoria la palabra de Dios, pero si no la interiorizo, si no la medito, si no lucho por cumplirla, entonces no estoy haciendo prácticamente nada, pues. Y no sé si ustedes se han dado cuenta de personas, hermanos, que hay unos que se creen más santos que otros, ¿verdad? Entonces, pero bueno, y por eso dice allí en Judas 1, 20 y 21. Dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Mire, ¿por qué? Porque dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Pero miren cómo involucra al Espíritu Santo. Entonces, y sí, hay mucho más que hablar, hermanas, pero yo creo que ya estoy en el tiempo y les agradezco que me hayan dado esta oportunidad, porque en realidad cuando le piden a uno que platique un poquito, en realidad uno se esfuerza como más y dice uno, porque yo puedo agarrar la palabra de Dios, leerla, y pues sí, posiblemente yo vea, pero cuando yo estoy queriendo introducirme más profundamente, uno se interesa más, ¿verdad, hermanas? Como en investigar, pues. Entonces, gracias, hermanas, y espero, pues, que me hayan entendido, hermanas, ¿verdad? Que Dios me las bendiga y eh, vamos a estar siempre aquí unidas por este medio y, y agradeciéndole a Dios, ¿verdad? Y a las hermanas que me dieron esta oportunidad de hablar. Y